Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Gracias por este día. Hoy queremos exaltarte con todo nuestro corazón, Padre. Queremos darte nuestra alabanza en nuestra vida, Señor. Toca nuestras vidas esta mañana con tu palabra. Enséñanos más de ti y que pueda ser de mucha bendición este tiempo. Y si alguien viene en camino en esta mañana, este tiempo de clase, te pedimos que tú le libres de todo obstáculo, de todo peligro, de todo accidente, y que le permitas estar con bien en esta mañana con nosotros. Bendecimos a la iglesia, Padre, para que este día, Padre, pueda ser un buen momento, un buen tiempo para exaltarte, para adorarte con todo nuestro corazón y que te demos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido ponernos de pie, darnos fuerzas, darnos vida y salud. Y te pedimos que nos guardes, Señor, que tu mano esté con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos dirija en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues tómense lugar. La semana pasada estuvimos dando el repaso de la clase de la gloria de Dios. Y pues la verdad que ya no alcancé a decir mucho, pero fue muy especial el tiempo que estuvimos pasando, cada uno con su tema, con su repaso. Fue muy fructificante y yo creo que nos ayudó mucho a estar repasando, porque también yo estuve recibiendo de ustedes, así es que fue un buen momento en el que pudimos estar. Y en esta hora vamos a iniciar el tema número 3. Este negro ya está fallando, vamos a dejarlo por acá, que se llama Venga tu reino. Es el tema que vamos a estar iniciando. Venga tu reino. La semana pasada empecé a comentar un poquito lo que iba a ser este tema y empezamos a como que retomar desde el principio para llegar al tema de Venga tu reino. Voy a dibujarlo una vez más, lo que dibujamos la semana pasada. Estuvimos hablando de la línea del tiempo y hasta un poco la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Hemos estado hablando desde Abraham, ¿se acuerdan? Vamos a retomar esta parte. Estuvimos hablando desde Abraham. Bueno, aquí empezamos con el Génesis. Estuvimos hablando de Abraham, estuvimos hablando de todos los reyes que estuvimos estudiando. Estuvimos hablando de todos los reyes que hicieron lo malo delante de Dios, ¿recuerdan? Que estuvieron apartándose, profanando el nombre de Dios y se olvidaron de Dios, no lo glorificaron como Dios. Estuvimos hablando bueno, en este caso, principalmente de David. Y de ahí tomamos la genealogía de Jesús. Pero también les decía la semana pasada que vamos a estar hablando de la era actual en la cual nosotros vivimos, una etapa de gracia, la que el Señor nos permite tener en este tiempo, después de su primera venida. Él nos viene a dar un tiempo de gracia, y aquí vamos a tener la segunda venida de Cristo. Y aquí les decía que iba a ser la era por venir. Eso estuvimos dando un repaso la semana pasada. Casi la mayoría del tiempo nos hemos enfocado en esta parte hasta la venida de Cristo. Y vamos a ver un poquito más de forma un poquito más global, más general,
todo lo que significa todo esto. Y cuando hablamos de la primera venida de Cristo, vamos a hablar de venga tu reino. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, lo que Él trata de hacer es traer el reino de Dios a la tierra. Cuando Jesús vino, Él vino trayendo toda su gloria, todo su lo que venía del Padre, y vino a estar hablando del reino de Dios. Si usted se fija, en el tiempo en que predicaba Jesús, siempre estuvo hablando del reino de Dios. Siempre hablaba del reino de Dios, y vamos a empezar a verlo. Si puede abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Y voy a empezar a pedirles que me ayuden a leerlo. 4, 17. Si alguien lo tiene, me dice para pasar el micrófono y que lo podamos leer. ¿Sí? Norma. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Ahora, ahí es las primeras ocasiones en que vemos que Jesús empieza a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero si usted se regresa un poquito más ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, mire lo que está pasando. Capítulo 4, versículo 13 dice: Jesús vino en aquel tiempo desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Perdóneme, estoy en el 3, estaba leyendo otra parte. 4:12. Dice: cuando Jesús se enteró de que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, y dejando Nazaret, vino y se estableció en Capernaum, la cual está a la orilla del mar, en los límites de Zabulón y Neftalí. Nos pasamos al versículo 17, dice: desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Antes de leer el versículo 17, ¿qué es lo que está pasando momentos antes? Jesús no. Juan el Bautista había sido apresado, había sido encarcelado, y de esa manera, ahora, ¿qué era lo que predicaba Juan el Bautista? La venida de Jesús, y también predicaba arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, cuando Juan el Bautista ya no puede predicar porque es apresado, Jesús empieza, dice: desde entonces que Juan fue encarcelado, Jesús empezó a predicar y a decir: arrepiéntanse, pero empieza a agregar: porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a tomar la parte que Juan estaba hablando, que estaba diciendo, pero él empieza a decirle: hey, el reino ha llegado. ¿Quién era el reino? Pues realmente el reino lo traía Jesús, era el mismo Jesús, el reino de los cielos. Él había venido del cielo, dice: el reino de los cielos ha llegado. Entonces empieza a retomar lo que Juan estaba hablando, lo que Juan estaba diciendo. Jesús lo sigue, lo continúa, porque Juan lo único que venía a hacer era preparar el camino del Señor. Lo que Juan el Bautista iba a hacer era preparar el camino del Señor, y cuando este hombre es apresado, Jesús continúa lo que él había preparado, lo que él había iniciado, y agrega: porque el reino de los cielos se ha acercado. Si está diciendo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado ahora, entonces podemos sobreentender que el reino es Jesucristo. El reino lo traía Jesucristo, el reino venía de Dios, venía en Él mismo. ¿Por qué? Dice: se ha acercado, yo mismo estoy aquí. Y Él empezó a hablar del reino de los cielos. Ahora vamos a ver otra parte. Mateo capítulo 6, es más, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. ¿Alguien me ayuda a leer? Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿El micrófono? Ay, perdón.
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Hasta ahí. En el capítulo 4 dice que empezó a decir: el reino de los cielos es cercano. En el capítulo 5 empieza a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza a decir otra vez y a hablar mucho acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería era que se estableciera el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿quién empezó a destruir los planes que Dios tenía? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin pecado, lo hizo sin ninguna falla, lo hizo con una relación tan directa con el Padre. Había una relación, o sea, en este tiempo el reino de los cielos estaba cercano. ¿Por qué? Porque tenía relación con el Padre. Entonces, cuando el enemigo empieza... Pásame el micrófono, por favor. Cuando el enemigo empieza a meter su cuchara, y en Génesis 3, vamos a ponerle el adversario, empieza a meter el pecado, empieza a separar a Dios del hombre, entonces todos los planes se vienen abajo. Y lo que Jesús empieza a hacer es traer el reino de Dios y a preparar el momento en el que el diablo iba a ser vencido en la cruz del Calvario. Jesús empezó a preparar, empezó de una forma muy escueta, muy tranquila, a planear, no a planear porque ya estaba planeado, a desarrollar la victoria que iba a conseguir en la cruz del Calvario. Lo que Jesús quiere hacer es que su reino venga a la tierra. ¿Y cómo va a permitir que el reino de Dios venga a la tierra? Cuando nosotros creemos en Él y lo recibimos en nuestro corazón. Eso es dejar que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Amén. Y cuando tú lo dejas entrar a tu casa, el reino de Dios se está estableciendo en tu casa. Y cuando tú lo estableces en tu familia y en otras familias, el reino de Dios se va extendiendo. Eso es lo que Dios estaba buscando, que el reino de Dios viniera a la tierra a través de Jesús y que todos nosotros pudiéramos estar impactando a la gente que nos rodea y extender el reino de los cielos en esta tierra. Nosotros podemos ser partícipes del reino de los cielos. ¿Sabe cómo? Recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Es la forma que el reino de los cielos empieza a venir a nuestra vida. Y cuando tú permites que se establezca en tu familia, entonces el reino de Dios empieza a extenderse. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, vamos a ver otro versículo más. Mateo capítulo 6, versículo 9. Alguien que me ayude a leerlo. ¿Quién me ayuda? Marisa, ¿me ayudas? Mas vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Okay. ¿Se da cuenta? Otra vez, en el capítulo 6, Jesús les enseña a orar a sus discípulos y les enseña esta oración. Y lo primero, después de exaltar a Dios, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí solamente está exaltando a Dios. Pero lo primero que empieza a decir es: venga tu reino. Les está diciendo a sus discípulos: es necesario que ustedes oren y estén declarando, estén
orando para que el reino de los cielos, el reino de Dios, venga a la tierra. Y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, déjeme le explico algo más. De Génesis 1 a Génesis 3, donde no había pecado, ahí se hacía toda la voluntad del Padre. Ahí se hacía, ahí en ese tiempo, así como se hacía en el cielo, así se hacía en la tierra. En esta parte, capítulo 1 al capítulo 3, se hace la misma voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Pero cuando viene el pecado, rompe todo lo que Dios quería hacer en la tierra. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre, pero el pecado rompió la comunión. Entonces, a partir de este momento, se da cuenta usted que ya no se hace la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza la maldad a crecer. La gente empieza a buscar el mal. La gente empieza a irse por ahí en el capítulo 5. Vamos a ver Génesis capítulo 5. Mire lo que empieza a pasar en el principio de la creación. Capítulo 6, perdón. Génesis capítulo 6 dice: aconteció que habiendo comenzado a multiplicarse los hijos de los hombres sobre la superficie de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Entonces dijo el Señor: no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque es carne, serán sus días 120 años. En aquellos días y también después había gigantes en la tierra, por cuanto los hijos de... ¿qué, perdón? De los hombres habían allegado a las hijas de los hombres, y ellas les habían dado a luz gigantes, quienes son los más poderosos de renombre desde la antigüedad. Y viendo el Señor que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra, y que toda tendencia del pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal. En el versículo 5 dice que el Señor vio que la maldad de los hombres, ¿qué había pasado? Se había multiplicado. Entonces, ¿se estaba haciendo la voluntad de Dios o no se estaba haciendo la voluntad de Dios? No se oye. No se estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios tenía planeado para el principio de que se hiciera la voluntad en el cielo como en la tierra, se perdió. Entonces, desde ahí en adelante, toda la gente trataba de buscar a Dios y se esforzaba por buscar a Dios. Había unos que lo conseguían, pero la mayoría de la gente no se acercaba a Dios. Había tanta maldad y la maldad los alejó de Dios. Entonces la voluntad de Dios no se hacía en la tierra. Tuvo que ser hasta la llegada de Jesucristo, que Jesucristo empezó a decir otra vez: venga tu reino, venga tu reino. Y predicaba otra vez: venga tu reino. Y les enseñaba a orar, les decía: venga tu reino. Y todo lo que Jesús estaba buscando es que el reino de Dios se estableciera una vez más en la tierra, como Dios lo había planeado desde el principio, pero que por causa del adversario y por causa del pecado se perdió. ¿Amén? ¿Sí estamos en lo mismo? ¿Sí vamos igual todos? ¿Ok? Entonces, cuando Jesús empieza a predicar el reino de los cielos, lo que quiere es que se vuelva a hacer la voluntad del Padre en la tierra. Ahora, imagínense, en nuestra vida, no vamos a responder, pero en nuestra vida, ¿se estará haciendo la voluntad del Padre o nuestra voluntad? No de respuestas, solamente vamos a reflexionar. ¿En nuestra vida se estará haciendo la voluntad del Padre o se estará haciendo mi voluntad? Porque cuando dice venga tu reino, es que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como en el cielo. ¿Amén? Les dejo esa pregunta: ¿se estará haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida o no? ¿Estaremos permitiendo nosotros que el reino de los cielos venga
a nosotros. Vamos a avanzar. Para empezar a entender mejor, ¿qué significa reino? Vamos a explicar qué significa reino. Secularmente, reino se entiende como un dominio geográfico de un rey o gente que pertenece a ese reinado. Reino significa a un lugar, significa a un territorio geográfico en el que un rey establece su reinado, en el que un rey está como autoridad. O también se refiere a la gente que pertenece a ese reinado. Hoy en día todavía hay países que tienen reyes, como en España, ¿verdad? Los reyes de España tienen su territorio geográfico en el cual ellos ejercen su dominio. Entonces, secularmente, reino es el dominio geográfico o la gente que pertenece a ese reinado. Se lo voy a dictar otra vez para que lo pueda escribir, para ahorita entender la otra parte. Reino secularmente se entiende dominio geográfico de un rey o gente que pertenece a ese reinado. Lo vuelvo a repetir. Reino significa o se entiende secularmente dominio geográfico de un rey o gente que pertenece a un reinado. Ok. Ahora vamos a ver. La Biblia usa esta palabra de una manera diferente. Reino significa el derecho a gobernar. Reino significa el derecho a gobernar. Ahora, reino de Dios significa el ejercicio del reinado de Dios, su autoridad, su derecho a gobernar. Basado en su poder y su gloria. Lo repito. Reino de Dios es el ejercicio del reinado de Dios, su autoridad, su derecho a gobernar, basado en su poder y su gloria. ¿Sí? ¿O lo vuelvo a repetir otra vez? ¿Otra vez? Reino de Dios es el ejercicio del reinado de Dios. Su autoridad, su derecho a gobernar, basado en su poder y su gloria. Y reino, según la Biblia, o el término que usa la Biblia, es el derecho a gobernar. Entonces, cuando Jesús viene a predicar el reino de los cielos, Él viene a ejercer el derecho de reinar. Déjenme le explico un poquito más. ¿Qué pasa si usted y yo no creemos en Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa si usted y yo no creemos en Dios? ¿Ok? Si yo no creo en Dios, ¿qué pasa con Dios? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo su reino. Dios sigue siendo rey.
No porque yo no crea en Dios, Dios deja de ser soberano. Por eso la Biblia menciona el reino de Dios como el derecho de gobernar. O sea, Dios no nos necesita a nosotros para gobernar. Él ejerce su gobierno. Él va a establecer su reino. O sea, no depende de que, mire, hoy en día, si un rey dice, es que yo soy el rey de España, y nadie lo quiere seguir, o lo desechan, o quieren ir contra él, lo van a derrocar, lo van a tumbar, lo van a quitar. Alguien puede decir, yo soy el rey de tal lugar. Ah, ok, ¿y quién vive ahí? No, pues no vive nadie, nomás vivo yo. Va a decir, pues entonces, ¿quién es el rey? Porque la forma secular de entender el reino es basado en la gente que está bajo su reinado. A lo mejor alguien de aquí podríamos decir de nosotros, yo soy rey de tal colonia, y en la colonia no vive nadie. Entonces, ¿quién eres rey? Va a decir, tú no eres nadie, ¿verdad que sí? O cuando te dicen, oye, es que me nombraron jefe de tal departamento, ¿y cuántos son? No, pues nomás yo. O sea, como que no cabe, ¿verdad? No se entiende. ¿Por qué? Porque esa es la forma de entender reino secularmente. Si no tienes súbditos, si no tienes gente que está bajo tu autoridad, pues entonces no tienes nada. Pero en la forma que la Biblia menciona reino, es que Dios ejerce su derecho de gobernar aun y cuando tú y yo no creamos en Él. El reino de Dios es tan alto, si el hombre no quisiera buscar a Dios, aún Dios tiene una multitud de ángeles, tiene todos los cielos, todas las galaxias y un montón de cosas que están bajo el reinado del Señor. Y aun y cuando tú y yo no queramos estar bajo la autoridad de Dios, Dios sigue siendo rey. No depende de gente, no depende de un territorio, no depende de nada, depende de que Él es rey, nada más. Él es el rey de reyes y señor de señores. Es el derecho de gobernar. Así es que cuando Jesús viene a predicar el reino de los cielos, es que quiere que pueda gobernar en medio de nuestra vida. Él quiere ejercer el derecho de gobernar nuestra vida. Y ejercer su gobierno en nuestra vida es hacer su voluntad. Así que cuando nosotros le decimos al Señor que lo recibimos en nuestro corazón, le estamos diciendo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero ¿qué pasa después? El hombre muchas veces no quiere hacer la voluntad de Dios. O no entendemos y hacemos lo que nosotros queramos. O no alcanzamos a saber qué es lo que Dios quiere de mí y yo no busco dirección de Dios y hago lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Pero si yo lo estoy recibiendo en mi corazón y quiero que el reino de Dios esté en mi vida, entonces yo necesito darle oportunidad a Dios a que haga su voluntad en mi vida. Como que empieza a cambiar otra vez nuestro punto de vista con el Señor. Y podemos entender que a veces no estamos permitiendo que Dios se glorifique en nuestra vida. No estamos permitiendo que su reino venga a mi vida. ¿Por qué? Porque no lo estoy dejando hacer. Reino en la Biblia significa derecho a gobernar. ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho, por ejemplo, el lema de las mujeres? ¿Cómo se llama? El lema de las mujeres de este lugar. Mujeres de reino. Mujeres del reino de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir reino? Que le estamos dando el derecho a Dios de gobernar en nuestra vida. Pero si yo no estoy dejando que Dios haga su voluntad en mi vida, entonces no le estoy diciendo a Dios, no le estoy permitiendo que ejerza su gobierno en mi vida. Solamente lo estoy diciendo, pero no lo estoy llevando a cabo. ¿Sí estamos entendiendo un poquito? ¿Sí? Decir que el reino de Dios venga a mi vida es que Él haga su voluntad en mi vida. Pero hay veces que no lo dejamos. ¿Ok? ¿Quieren hacer algún comentario?
¿Quieren hacer algún comentario? Marisa, espérame tantito. De alguna forma, bueno, Dios es dueño de todo, del universo. Él era rey antes que nosotros pudiéramos existir. Él tenía su gobierno con los ángeles, por eso envió a Satanás antes que a nosotros, le tuvo un juicio con él y lo envió a este lugar. Y luego Dios preparó este lugar para nosotros. O sea, Él, antes que formara al hombre, estableció su territorio geográficamente, así, ¿vea? Lo estableció y puso todo, y luego al último puso al hombre. Por causa de que pecó el hombre, vino la maldad, y ya no se hizo la voluntad de Dios. Empezó a tomar fuerza el reino del... Sí. El que se había revelado vino vino a poner confusión en el hombre. Cuando viene Jesucristo, viene a otra vez a establecer el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros tomamos la decisión de decirle a Dios: venga tu gobierno, venga tu reino en mi vida. Ya no quiero hacer más mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces es cuando se cumple. Pero realmente es todo esto donde Dios nos puso, no nos pertenece a nosotros. Él nos está dando la oportunidad de estar en este lugar porque le pertenece a Él, ¿verdad? Él lo hizo para un hombre sin pecado, pero pecó el hombre, ¿sí? Entonces nosotros estamos aquí porque Dios lo permite, sí, aunque nosotros no creamos en Él, ¿sí? Aunque no creamos, pero Él lo permite, porque le está dando al hombre la oportunidad. Es su reino, a Él le pertenece, y el que no, por eso todo reino tiene un juicio. Cualquier rey tiene un juicio, tiene un final, ¿verdad? Y nosotros, pues gracias a Dios que pudimos conocer a Jesucristo y que se establezca el gobierno verdaderamente de Él, pues en nuestra casa, en nuestra vida y en todo. Entonces, en esta parte se empezó a fortalecer el reino de las tinieblas, ¿sí? Porque el enemigo empezó a influenciar al hombre, el adversario, y el reino de las tinieblas empezó a agarrar fuerza, de tal manera que vemos en Génesis 5 que la maldad se multiplicó. Entonces, por eso lo que Jesús quiere hacer es que una vez más se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. Regresarle la autoridad que habíamos perdido en el principio. Regresarle ese dominio de nuestra vida, porque si hacemos lo que nosotros queremos, vamos a irnos a las cosas malas. Pero vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú, hay un canto que dice: yo quiero que gobiernes, me doy en sacrificio a ti. ¿Qué le estamos diciendo? Señor, venga tu reino a mi vida. Amén. ¿Qué más está entendiendo usted? Muy bien lo que compartiste, Marisa. ¿Alguien más que me quiera decir qué está entendiendo con todo esto? Ángeles, Norma, Eva, ¿qué nos puede decir? Me decía mi esposo a veces que porque hay cosas tan injustas. Y yo le comentaba que por la desobediencia. No es culpa de Dios, sino de nosotros. Porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Quiere que hagamos su voluntad, porque quiere todas las cosas buenas para nosotros. Pero por la desobediencia, por no sujetarnos a Él, recibimos las consecuencias. Y la maldad. Así es. La desobediencia y la maldad. Queremos recibir bendiciones, pero no lo queremos buscar a Él. Y era lo que Él me decía: ¿por qué hay tanta injusticia? Y le digo: bueno, pues es que esto pasó no por culpa de Dios, sino porque desde Adán y Eva, porque ellos fueron los que pecaron y nosotros pues ahí seguimos, ¿verdad?, con el pecado de ellos. Pero como dice usted, ahorita Dios nos está dando la oportunidad en Jesucristo, ¿verdad? Sí, nos está dando la oportunidad de entrar a su reino. Porque, mire, en la tierra donde vivimos,
hay un dominio del reino de las tinieblas. No lo podemos negar. El enemigo, el adversario, está moviéndose tan fuertemente que la gente se deja llevar por el reino de las tinieblas. Y lo que Dios quiere es que nosotros, como personas, como familias, podamos empezar a darle oportunidad a Dios a que reine en nuestras vidas y entrar al reino de Dios. Como decía usted ahorita, cuando tú entras al reino de Dios, Dios te empieza a guardar, Dios te empieza a proteger, Dios empieza a permitir que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque estás dentro de su reino, porque en el reino de las tinieblas se juega mal. En el reino de las tinieblas hay injusticia. En el reino de las tinieblas sucede todo lo que no queremos, ahí sucede. Y la gente que no busca al Señor, pues está siendo reinado por las tinieblas. Por eso hay tanta drogadicción, alcoholismo, homosexualidad, tanto fornicación, adulterio, tantas cosas. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas ha tomado fuerza. Y por eso Jesús dice, oren de esta manera, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase también en la tierra. Porque Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y haciendo su voluntad vamos a ser guardados de todo mal. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Ángeles, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente en estos momentos? Dejé los frijoles en la casa, dice. Yo por decir ahorita estoy pensando que qué bueno, gracias a Dios que también, aparte de todo lo que nos dejó el Padre Nuestro, porque como dice el chavo, sin querer queriendo lo estamos decretando, y porque somos muy tercos de ir a hacer lo que no debemos, pero ya con estas palabras siento que nos detenemos un poco y de que le estamos dando la autoridad de que quieras que no, que se haga la voluntad en mi vida, la voluntad de Él. Aunque yo tenga otras ideas, pero eso me hace recapacitar un poco de no hacer lo malo. Y a veces hay como una lucha. Hay una lucha en que a veces nosotros queremos hacer cosas que decimos, no está mal. Pero Dios te dice, sí está mal. Entonces estamos como que queremos salirnos y Dios nos endereza. También. Entonces, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. No hagas cosas malas que parezcan buenas. No, o sea, no. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, tenemos que tratar de dirigir nuestra vida con la voluntad de Dios. Porque de otra manera, pues vamos a estar fuera de la voluntad del Padre y fuera del reino de Dios. Entonces, necesitamos decirle a Dios, hágase tu voluntad. Muy bien. Exactamente. No saben ni por dónde ni por qué. Luego preguntan por qué, porque no quieren nada, porque no quieren meterse al reino de Dios. Y hay veces, no hay veces, cuando decimos algunas palabras a Dios, ¿mande? Sí, Dios las toma y Él empieza a hacer la obra. Cuando nosotros le decimos, haz tu voluntad en mi familia, Señor, haz tu obra en mi familia. Y cuando nuestra familia no quiere entender, Dios va a tratar. Sí. Entonces, hay veces que no entendemos las palabras que le decimos o no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque Dios va a tomar nuestra oración, porque lo que Él quiere es sacarnos del reino de las tinieblas. Y sí, ahora, hay muchas cosas que van a venir y nos van a doler. Pero lo que Él quiere es que lo busquemos y provocar que entremos en su reino. Porque pueden venir muchas cosas, pueden venir accidentes, pueden venir enfermedades,
pueden venir todo tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que la gente busque a Dios. Y aún así, exactamente. Sí, pero ya. Ahora, hay veces que con la primera llamada no hacemos caso. Tiene que haber otra llamada. Y cada vez las cosas son más difíciles. Porque Dios lo que quiere es nuestra alma. Y puede sacrificar aún nuestro cuerpo para lograr nuestra salvación. Y cuando digo estas palabras, bendecimos a Pablo Landa, lo acabamos de ver por allá, y ves en su vida que se tuvo que sacrificar: su movilidad, su salud, su facilidad para caminar, para moverse. ¿Por qué? Porque Dios quería su alma, Dios quería rescatarlo y aparte usarlo. Y fue bien doloroso. Él ahorita está un tiempo ahí en Cancún porque ahí fue donde tuvo el accidente. Está haciendo un documental de su accidente. Me estaba comentando y que ha sido muy difícil porque volver a los lugares donde él se movía y donde él hacía todo tipo de cosas, que estaba alejado de Dios. Dice, fui a ver el lugar donde tuve el accidente y dice, híjole, está tremendo, está bien alto el lugar de donde caí, dice, y está bien grueso. Y volver a revivir esas cosas, dice, es bien difícil. Entonces, lo que Dios quería es su alma, su vida. Y a veces tiene que sacrificarse esas cosas. Imagínese, hay familias que pasan situaciones muy difíciles. Por ejemplo, hay una familia aquí que hace tiempo se incendió su casa. Y después de eso, pues viene el acercamiento a Dios. Porque lo que Dios quiere desatar las ataduras de las tinieblas. Sí, es cuando viene el rescate y es cuando nosotros podemos reconocerlo en nuestra vida y darle el control. Porque cuando andamos bien, con fuerza, con todo, no queremos nada con Dios. Señor, es que yo hago lo que yo quiera. Es más, hasta las canciones dicen, pero sigo siendo el rey. Hago siempre lo que quiero. Porque no le ha dado el dominio a Dios. Porque vive en el reino de las tinieblas. Y si no estamos en el reino de Dios, vivimos en el reino de las tinieblas. Y para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras de las tinieblas. Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue desatar las ataduras del enemigo. Nosotros mismos estábamos atados en el reino de las tinieblas. Estábamos en lugares de oscuridad. Estábamos en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad. Y por eso Jesús vino de una manera muy tranquila, de una manera no con armas, no declarándose como el Rey de Reyes, sino vino de una forma como siervo. Jesús vino como siervo, pero de esa manera entregar su vida. Esa fue la forma que Jesús venció al diablo, con una actitud de siervo. ¿Sabe la forma que nosotros vamos a vencer al mal? Con una actitud de siervo. Si tú y yo nos ponemos a pelear con la gente que no tiene a Dios, ¿sabe qué? No vamos a hacer nada. Tenemos que tener una actitud de siervo, porque eso es lo que desata las ataduras del enemigo. Si nosotros actuamos como Jesús actuó, ¿sabe qué? Vamos a lograr que esas ataduras se vengan abajo.
En esa cruz, el Señor rompió toda la esclavitud. Y después, cuando Él venga por segunda vez, va a ser el final del reino de las tinieblas. Ahí el Señor no va a tener compasión del reino de las tinieblas. Dices, ¿y es que por qué, si desde aquí empezó a tomar fuerza el reino de las tinieblas, por qué en todo tiempo no ha terminado Dios con eso? ¿Por qué? Porque hay tanta gente que si hoy Dios hiciera algo para terminar con el reino de las tinieblas, ¿sabe qué? Se llevaría de encuentro a mucha gente que tiene oportunidad de cambiar. Pero está establecido que el Señor venga por segunda vez. Y en esa segunda vez va a terminar de una vez por todas con el reino de las tinieblas. Y con todos aquellos que quieren seguir haciendo lo malo. Con aquellos que no tomaron la decisión por Jesús. Porque todos tenemos la oportunidad de recibir a Jesús. En algún momento alguien nos habló, alguien nos invitó. Toda la gente no va a quedarse ni uno solo sin la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. No va a poder haber alguien que diga, es que a mí nadie me dijo. Sí, te dijeron. Es que a mí nadie me habló, es que aquí nadie llegó. Sí, alguien te dijo. Porque va a haber oportunidad para todos. Por eso hoy el Señor no puede hacerlo en este momento, porque Él está esperando el momento y el día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre. Pero cuando ese día llegue, ese día final, va a poner final al reino de las tinieblas y el enemigo, el adversario y todos sus ángeles van a ser expulsados al lago de fuego. Entonces, cuando Él venga, la semana pasada te decía, va a venir en majestad. Él vino primero como siervo, pero ya no va a venir como siervo. Él ya va a venir como majestad. Él va a venir como el Rey de Reyes. Y la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Y también dice que está establecido para todos los hombres, a los que les alcancen a morir, mueran una sola vez y después el juicio. En este tiempo va a haber un juicio. Y va a separar Dios a las ovejas y a los cabritos. Va a separar Dios el trigo y la cizaña. Va a haber una separación y ahí va a empezar de una forma completa, 100%, el reino de los cielos. Y ya no va a haber maldad. Eso es lo que Dios quiere, acabar con la maldad. Amén. En la primera venida del Señor Jesucristo vino como siervo. Vamos a ver una palabra en el libro de Isaías, capítulo 42. Versículo 1 y 2. Isaías 42, 1 y 2. Y si alguien me ayuda a poder leer. Isaías 42, 1 y 2. ¿Sí? Dice su palabra: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Lo que me llama la atención aquí es que dice, no gritará.
no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús, cuando venía, Él no se ponía a gritar en la calle. Él se ponía a enseñar, Él se ponía a predicar, pero no hacía, el alboroto lo hacía la gente. Él no hacía ningún alboroto, ni empezaba con una bocina a llamarle a la gente para que viniera a buscarlo. No, se da cuenta que no hacía eso. Lo único que hacía es que se sentaba en algunas ocasiones, ya sea a la orilla del mar, ya sea en alguna orilla del pueblo, y se sentaba y empezaba a platicar con la gente, y les empezaba a predicar, y la gente hacía el alboroto. La gente empezaba a llenar el lugar, la gente empezaba a hacer una algarabía, pero Él no vino a alzar su voz. Él solamente vino como un siervo a hablar de una manera tranquila, quieta, y decir: el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver otro pasaje. Isaías 53, del 3 al 5. ¿Quién me ayuda a leer? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo vino Jesús? Una vez más. Dice que fue despreciado, que fue desechado. Entonces, si fue desechado y despreciado, entonces no vino con toda su gloria. Entonces no vino como un rey. Dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aún dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De esa manera fue la forma que Jesús vino. Una forma muy tranquila, una forma en el que no inquietó mucho al enemigo, porque dijo: no, hombre, mira, hasta la gente le va a matar. La gente está pidiendo que lo crucifiquen. Pues ¿para qué hago tanto cosa yo? Mira, ya está derrotado. Vino ese era su plan. Actuar como siervo, actuar de una forma muy quieta, pero no sabía que en esa muerte iba a vencer al diablo. ¿Cómo son las cosas? Cuando nosotros creemos que las cosas se están perdiendo porque somos humildes, porque somos sencillos, ¿sabe qué? Estamos ganando. Estamos ganando. Porque las cosas no se consiguen con enojo, no se consiguen con alboroto, no se consiguen de esa forma, no se consigue con humildad, con sencillez, con una actitud de siervo. Y esa fue la forma que Jesús consiguió nuestra victoria. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a venir en victoria. Él ya tomó la victoria, Él ya tomó la gloria para todos nosotros. Y Él va a aplastar a todos los poderes del enemigo. Destruirá todo intento de usurpar el derecho de Dios de gobernar. ¿Sabes qué? Dios no va a permitir que nadie se levante contra Él. Dios no va a permitir que nadie pueda usurpar su lugar. Él se va a levantar como un rey, va a venir en victoria. Y la victoria de Dios va de forma progresiva. Es como si en este tiempo, al momento de vencer en la cruz, empieza una victoria progresiva en la cual va a llegar el tiempo en el que Jesús va a tener toda su gloria, todo su esplendor, y el enemigo ni se da cuenta lo que Dios está haciendo.
le queda poco tiempo al enemigo. Le queda poco tiempo. Por eso anda por todos lados sacudiendo. Sí, y aún a los que estamos aquí, de pronto quiere sorprendernos. El enemigo quiere atacarnos, quiere venir contra nosotros, porque ¿sabes qué? Ya no le queda mucho tiempo. Y él lo que más quiere es arrastrar gente, porque él sabe que él ya está derrotado. Él ya sabe que está destinado, está en juicio, en que ya no puede nadie salvarlo, ya no puede nadie hacer nada por él, porque él ya se buscó su destino, su propio futuro, él ya lo buscó. Pero por eso, él sabe que le queda poco tiempo. No sabe cuándo, no sabe ni cuándo va a llegar, pero él sabe que no le queda mucho tiempo. Así es que la venida de Cristo por segunda vez va a venir en gloria, va a venir en toda su potestad, en todo su reino. ¿Sabe qué? Para vencer todas las obras del diablo. Y ahí va a ser el momento en el que tú y yo vamos a estar. Hoy en día, mira, mucha gente nos critica. Mucha gente nos dice cosas porque amamos a Dios. Mucha gente dice, eso es puro cuento. Nos dice, sabes que tú estás mal, tú eres un fanático. Y ahí es cuando Dios nos va a honrar. Ahí es cuando... ¿Mande? Así es. Y Dios nos va a honrar y nos va a poner a su lado derecho en su reino. Y eso es lo mejor. Hoy en día podemos pasar lo que sea. Así es. Hoy nos pueden decir lo que sea. Y usted dice, y tengo que aguantar. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Así es, y no saben lo que les está por venir, porque sí han tenido la oportunidad, pero no quieren. Hay gente que de plano no quiere. Hay gente que tú le hablas y te ofende, te dice de cosas porque no entiende. Pero sí, por eso le digo, no quiere. Sí. Porque un día, pero esa gente que está entenebrecida, un día tuvieron la oportunidad, pero lo negaron. Dice, por eso Dios los entregó, porque no reconocieron a Dios. La gente que hoy en día ya está entenebrecida, ya está tan envuelta en sus mismas ideas, un día tuvieron la oportunidad, pero no reconocieron a Dios. Por eso Dios los entregó. Y necesita que haber un quebrantamiento en su corazón. Aún todavía Dios puede hacer algo. Pero si ellos reconocen a Dios. Pero todos tuvieron una oportunidad. Nuestra familia, yo sé que muchos de nosotros le hemos hablado. Muchos de nosotros hemos hablado con nuestra familia y le hemos compartido. Yo, en lo personal, con algunos de mis familiares más cercanos, les hemos hablado. Han tenido la oportunidad. Hemos insistido en varias ocasiones. Ya no está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es orar por ellos y si hay otra oportunidad, volverlo a hacer. ¿Por qué no? Pero si ellos mismos no quieren, solamente el Señor puede hacerlo. Sí. Sí, porque buscar a Dios
mientras puede ser hallado. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. Y tenemos que orar para que Dios tenga misericordia. Es lo que podemos pedir, porque ¿qué más podemos decirle? No podemos obligarlos. No podemos agarrarlos a bibliazos para que entiendan, ¿no? Pero ellos tienen que entender por el trato de Dios. Pues sí, pero como decían ahorita, y ni aún así entienden. Hay gente que ni aún así entiende cuando le pasa una y otra cosa y otra cosa. Solamente Dios sabe. Lo único es orar, que Dios tenga misericordia, y si hay otra oportunidad, pues hay que hacerlo, porque los amamos. Amén. Vamos, ¿algún otro comentario para ir cerrando? ¿Quiere decir algo, Horacio? Es mi papá el que está así, no se quiere acercar a Dios. Ya se le habló muchas veces y él sigue en su mentalidad errada de no buscar a Dios. Él está bautizado y todo, o sea, sí estuvo en el camino de Dios, pero se apartó y ya tiene como más de 10 años que ya no va a la iglesia. Y han ido hermanos a orar, le han pasado cosas. Ha estado a punto de... Una vez se cayó y se pegó en la nuca, salió de bañarse y dice que ya, o sea, estaba viendo una luz allá en el fondo y, o sea, Dios le dio otra oportunidad también ahí de volver al camino y ni aún así, o sea, está bien, su corazón está bien como dicen, está bien empedernido, está bien errado al pecado y todo eso. Pero pues Dios tenga misericordia, no sé cuándo vaya él decidir a acercarse a Dios, solamente Dios sabe. Pero ya se le ha hablado de muchas maneras, accidentes también, se ha caído, ha estado a punto también, o sea, hay muchas cosas y no sé, solamente Dios sabe. Solamente lo tenemos en oración a mi papá y pues que Dios trate con él directamente, no sé. No descanse de seguir orando. Pero parece ser que entre más oramos, más cosas les pasan. Pues sí. Es el trato. Aquí en Monterrey, todo lo que pasa en Guadalupe, ¿verdad? Tanta gente que se cristiana por la tribulación. Sí, entre más oremos, puede venir más trato de Dios. Como cuando empezamos los ayunos. También. Gracias a Dios ya terminamos, ¿verdad? No hubo menudo. No, pues es que... Aquí estaban, no ya hoy. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie. A ver si lo programamos para la otra semana. El texto, ok. Vamos a ponerlo sencillito para que se les complique tanto. Mateo 4:17. Muy bien, pues gracias a Dios que el Señor nos permitió terminar otro ciclo de 40 y pues que el Señor siga bendiciéndonos, porque van a venir ataques, ¿verdad? Va a venir el enemigo a querer destruir los planes que Dios tiene para nosotros. Pero gracias a Dios que estamos ya una vez más para comer todo. Sí, vamos a ponernos de pie para orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, este tiempo, esta clase. Gracias por las personas que nos permitiste estar aquí, Señor. Ayúdanos a darte la gloria en todo momento, Padre. Y
Y bendice a los que no pudieron estar esta mañana, Padre. Que tú les traigas con bien, con paz y bendición, y que la próxima semana podamos estar juntos y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.